Como les dije, un privilegio presentarles a mi pastor Ricardo, a mi amigo y el que ya casi es clásico, ¿ok? Gracias. Gracias, Pastor Tony. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la vida de nuestro Pastor Tony? Le damos un fuerte aplauso a Dios por él, por su vida. Y como dijo mi hermano, más clásico que yo. Bueno, tuvimos el privilegio, mi esposa y yo, de hace 4 años haber estado pastoreando aquí esta iglesia, la cual estuvimos 8 años anteriormente, y vemos caras conocidas, caras nuevas y algunos el Señor trayendo de regreso a esta comunidad. Así que bienvenido, bienvenida. Si usted está aquí por primera vez o segunda vez, esperemos que este sea su casa, que usted se sienta mejor que como en casa. Y antes de eso, mi esposa y yo estábamos aquí en Temécula y estuvimos aquí 8 años. Y anteriormente también fui director de alabanza por 10 años, por eso es que me conoce desde niño. Pero ya llevamos tiempo sirviendo al Señor y veo familias también que conocimos en Farbrook, Lorena y Carlos, y que bienvenidos que están aquí hoy. Así que esta comunidad es una familia, así que damos gloria a Dios por eso y qué bendición estar con ustedes. De nuevo, mi nombre es Ricardo y tengo el privilegio de estar aquí juntos. Así que vamos a compartir la palabra del Señor, vamos a estudiar hoy la palabra, pero antes que nada me gustaría que oráramos. ¿Está bien? Y contarles un poquito más de qué está haciendo Dios en mi familia, en mi vida, para dónde vamos. Y creo que Dios tiene una palabra que va a ser relevante en cualquiera de las áreas en las que se encuentre hoy. Cualquiera sea la situación en la que tú te encuentras, la palabra de Dios siempre cumple el propósito por el cual es enseñada. Así que vamos a orar. Padre amado, gracias por este privilegio que tenemos, Señor, de adorarte, de servirte, de venir juntos a estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por esta iglesia que fielmente instruye tu palabra. Que fielmente, Señor, que sea Jesucristo el centro, el autor de nuestra fe, el que nos lleve a la mano. Así que, Señor, por medio de tu palabra, pedimos que el corazón de tu Hijo amado Jesús, por medio de tu Espíritu, sea hecho en nosotros como un nuevo corazón. Que hoy podamos, Señor, encontrar en nuestra vida aquellas áreas en las cuales podemos decirte: sí, Señor, me rindo a ti, entrego a ti toda mi vida, todo mi ser, para tu dirección, tu instrucción, personalmente, familiar, ya sea esposos, ya sea familia, hijos, y Señor, como comunidad. Sabemos que tú, Señor, preparas etapas en las que cada iglesia, Señor, pueda renovar y pueda recuperar, Señor, el propósito por el cual tú has establecido tu iglesia. Tu palabra dice que tú edificarás tu iglesia. Y hoy, Señor, al ver tu palabra, ayúdanos a recibirla, a ser exhortados, a ser instruidos, a ser, Señor, tal vez confrontados, pero con amor, con el amor de Cristo, para nosotros poder servirte mejor. Gracias, Señor, por esta comunidad. Gracias por mis hermanos y mis hermanas. Gracias por nuestro pastor Tony, por su esposa Lía. Gracias, Señor, por cada uno de los líderes y servidores. Y gracias por cada familia que aquí está hoy. Esta cita, Señor, tú la has puesto para juntos reunirnos hoy y así hoy aprovechar lo que vamos a hacer por la eternidad: adorarte, estar a tus pies, reconocer que tú eres digno de ser alabado y exaltado. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, el poderoso nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. ¿Sí me escucha? ¿Se corta? Ok, me dieron el micrófono del cantante. A ver si me suelto un canto ahorita. Bueno, si usted necesita una Biblia, levante la mano y tenemos Biblias tal vez allá atrás. Pero si tiene Biblia, vaya conmigo a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y le invito a que abra su Biblia, le invito a que tome notas, a que juntos vayamos
a ver lo que dice la palabra del Señor. Y es en Colosenses capítulo 2, versos del 1 en adelante. Y el título esta tarde, yo quiero darle el título, que lo apunte, lo escriba y se lo memorice y lo lleve en su corazón. Va a ser el lema de este mensaje: la grandeza de Jesucristo en tu vida. La grandeza de Cristo en tu vida. Y yo quiero comenzar con una pregunta. ¿Cómo vemos la grandeza de Cristo en nuestra vida? ¿Cómo podemos nosotros ver a Cristo en nosotros? ¿Cómo podemos reconocer que la presencia de Dios en nuestras vidas viene a traer valor a cada uno de nosotros? Y es la pregunta que Pablo nos va a ayudar a entender, de cómo ver la grandeza de Jesucristo en cada uno de nuestros corazones. Si hoy tú estás aquí y no tienes una relación con Cristo, o tal vez te has alejado, o tal vez estás preguntando, o tal vez estás ahí investigando qué está pasando con esto del cristianismo, qué es lo que se dice en la Biblia acerca de Jesucristo, el Mesías, el Salvador. Si ese es usted, déjeme le digo que hoy la palabra de Dios viene a ser como un alivio, como una medicina, para que usted la pueda recibir, para que llene su alma y su corazón. Y tal vez usted dice: pastor, yo he estado corriendo con Dios por muchos años. He estado corriendo con Él por casi más de 10 años, por décadas. O tal vez desde pequeño me trajeron con Dios. Déjeme le digo, si usted ha puesto su fe en Jesús, la grandeza de la presencia de Cristo, el reino, el reinado de Jesucristo en tu vida puede hacer la diferencia. Y es lo que vamos a ver hoy en Colosenses 2, estos versos en adelante. Así que el título: la grandeza de Jesucristo en tu vida. Y quiero empezar con el primer punto, y de ahí vamos a leer y ver por qué es este punto. Número 1, debes luchar por tu fe. Debes luchar por tu fe. Usted llegó a esta maravillosa iglesia, usted entró por aquí y vio las sillas listas y puestas, ¿verdad? Y no llegó a revisar la silla, a ver si se quiebra, a ver si no está bien arreglada. Usted llegó y ¿qué hizo? A gusto. Es más, hasta se aventó así rapidito para atrás. Y usted confió y puso su fe en esa silla. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús, es ese apoyo, es ese fundamento que es Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios dice que Cristo es la roca, es el fundamento de nuestra fe. Y podemos descansar en Él. Y nada nos puede mover de ese fundamento que es Cristo. Ahora debemos luchar por esa fe. Debemos nosotros estar activos en esa fe. Y como iglesia, como cuerpo de Cristo, como creyentes, somos animados a través de la palabra para hacer eso. Mire lo que dice Colosenses 2, verso 1. Si ya lo tiene, diga un fuerte amén. Si no ha llegado, diga: aguanta, pastor. Bueno, ya estamos ahí. Verso 1 dice, Pablo escribe a la iglesia en Colosa, dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha, subraya esa palabra, gran lucha, sostengo por vosotros y por los que están en Temécula, en Encinitas, en San Luis Obispo, en Los Ángeles, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo inicia este capítulo 2, verso 1. Ahora, describe Pablo una gran lucha, diga conmigo: gran lucha. Y el sincero interés de Pablo es por otros. El interés del apóstol Pablo es por la lucha espiritual de los demás. Y dice: tengo una gran lucha por ustedes que están allá, que están en ese lugar, que están retirados, que no los he visto, pero sé que están ahí. Sé que la palabra ha llegado a ustedes. Sé que el evangelio ha llegado a todos ustedes. Sé que la predicación de la autoridad de la palabra ha transformado sus vidas. Y Cristo está con ustedes desde el principio que entregaron su fe. Pero dice: hay una gran lucha. Diga conmigo: gran lucha. Y Pablo usa esta palabra, esta descripción, como si estuviera en una carrera, como si estuviera en un
deporte, en una competencia, y usando este texto de gran lucha como si estuviera en una guerra, como si estuviera tratando de ganar territorio. Y está hablando de esta lucha espiritual. Y Pablo va a escribir mucho en esa manera. Ahora, la mayoría de los cristianos en Colosas nunca habían visto el rostro de Pablo. Pablo no había estado con ellos en persona. Habían oído de él, habían llegado estas cartas a él. Ahora, Colosenses es una de las cartas que Pablo escribe, de las muchas que él escribe en el Nuevo Testamento, pero son de las pocas que él escribe desde una prisión en Roma. Son 4 cartas que él escribe estando en una prisión, estando en medio de algo que lo limitaba, pero no fue limitado por el poder de Dios para él poder escribir estas palabras que llevaría a la iglesia. Ahora, ¿cómo es que llega esto a la iglesia en Colosas? Estando él en una prisión. El apóstol Pablo había escrito también la carta de Efesios. Vemos una carta poderosa, cómo la iglesia puede existir y puede ser activada a través de la carta de Efesios. También él escribe la carta de Filipenses. ¿A cuánto les gustan esas cartas en el Nuevo Testamento? Tremendas. Y escribe Colosenses, que es este texto, y también escribe una carta pequeña, un mensaje pequeño, la carta a Filemón. Ahora, fueron llevadas por unos mensajeros. No llegaron por email, no llegaron por Facebook, ¿verdad? No llegaron por medio de YouTube. Llegaron por medio de un mensajero, un siervo fiel que servía a la iglesia en la que iba a llegar este mensaje. Y así como cada día, cada domingo, ¿verdad? Se comparte la palabra del Señor. El mensajero es Pastor Tony, que cada día está buscando el mensaje que Dios le dé a través de su palabra para llegarlo a la iglesia. Ahora aquí físicamente Pablo le da estas cartas a 4 mensajeros. Si a usted le gusta la historia, estas cartas fueron escritas alrededor de 62 años después de que Cristo resucita. Ahora, Tíquico, que es un nombre conocido en la Biblia, lleva la carta a la iglesia en Éfeso, que posiblemente él era uno de los líderes o tal vez el pastor de la iglesia en Éfeso. Sabemos después en las cartas de Timoteo y en el libro de Hechos que tal vez Timoteo termina siendo también pastor en la iglesia de Éfeso. Entonces vemos un trabajo en equipo, vemos una iglesia funcionando en orden, una iglesia trabajando en orden, luchando por su fe, luchando por el evangelio, llevando la misión de una manera diligente. Hay otro nombre que tal vez usted no le gustaría usarlo para su familia, es el nombre Epafrodito, que lleva consigo la carta de Filipenses. Este era un hombre fiel, quien era el pastor de la iglesia en Filipo. Ahora ese nombre está, bueno, Dios lo bendiga, ¿verdad? ¿Y quién lleva la carta a Colosenses? Epafras, quien transportó esta carta, que va y visita a Pablo y le dice: Pablo, a Epafras, lleva esta carta a la iglesia en Colosas, porque quiero que sepan la gran lucha en la que estamos por nuestra fe, y quiero animar a la iglesia. Ahora, esta es palabra de Dios, es para nosotros hoy, amén. Ahora, parece ser que Epafras era uno de los líderes o posiblemente el pastor de esa iglesia en Colosenses. Así que vemos el trabajo en equipo, ¿verdad? De todos. Y está la otra carta que escribe desde la prisión, igual que Colosenses, Filipenses y Efesios. Es la carta a Filemón, quien el mensajero era Onésimo. Y Onésimo era posiblemente el dueño o el jefe de Filemón, quien le da este mensaje. Ahora dice la gran lucha, diga conmigo, gran lucha. Debemos luchar contra el enemigo, debemos luchar contra nuestra carne y debemos luchar por nuestra fe. Mire qué va a suceder cuando luchamos por nuestra fe. Pablo está orando por la iglesia y les está haciendo reconocer: hay una gran lucha, aunque no nos hemos visto.
Yo creo que usted y yo reconozcamos hoy que hay una gran lucha espiritual, ¿sí o no? Pero no estamos, ¿cómo se dice? No estamos derrotados, no estamos acabados, porque luchamos en victoria en Cristo Jesús. Aunque hay una gran lucha, pero somos victoriosos. Mire lo que dice el verso 2 en Colosenses 2. ¿Está conmigo? El verso 2 dice: para que sean consolados, subraya esa palabra consolados, sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar unas cuantas riquezas. Todas las riquezas de pleno entendimiento. No está hablando de cosas terrenales, ni de dinero, ni de cuenta bancaria, aunque muchos quisieran. Sino está hablando de todas las riquezas del pleno conocimiento, ¿verdad? Como la misión de redención, conocer a Jesús, conocer y servir y amar. Ahora, ¿qué dice aquí? A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Escuche, en quien están escondidos unos cuantos, no más a veces. Ayer, los tesoros de ayer. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? La gran lucha es para que puedas conocer a Cristo, porque ahí está escondido todo lo que tú necesitas. En Él está todo lo que la iglesia necesita. En Él está ahí todo lo que el pastor necesita. En Él está ahí todo lo que tu matrimonio necesita, tus hijos, tu familia. En Él está escondido. Pero usa la base en consolación. Ve el verso 2 donde dice: para que sean consolados sus corazones. El Señor sabe que hay desconsuelo y desánimo en nosotros, en los cristianos. El Señor sabe que a veces en el pueblo de Dios hay desánimo, hay desconsuelo. Y quiero que escuche que hay que tener cuidado con el desánimo, porque nos hace presa fácil para el mundo, para la carne y para el enemigo. Jesucristo dijo en Lucas 12, dijo que todos los hombres, que todo ser humano no se desanime y siempre ore. Que ninguno de nosotros nos desanimemos, sino que en Cristo está escondido todo lo que necesitamos, y que oremos, que hablemos con Él. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Somos consolados. Ahora, la palabra consolados es una palabra muy importante en el lenguaje de Pablo. Es muy importante en el lenguaje de Cristo. Y es muy importante en el Nuevo Testamento, porque es la labor del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué dijo? Voy al Padre y vendrá el Espíritu, vendrá el Consolador, quien los guiará a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra aquí significa consolar y exhortar, ¿verdad? Pero en este texto de Colosenses, Pablo lo puso en un contexto para la iglesia, diciéndoles que sus corazones sean capacitados para superar cualquier situación difícil con confianza. Pablo está diciendo, cuando luchamos por nuestra fe y estamos en Cristo, conociéndolo a Él, somos consolados, somos capacitados para enfrentar cualquier situación difícil, pero con confianza. ¿Cuántos de nosotros enfrentamos situaciones difíciles, pero decimos, ay, nanita, ¿cómo me va a ir? ¿Qué decimos? ¿Verdad? Y con Cristo podemos enfrentar. Ahora dice unidos en amor. Si a usted le gusta tomar notas, escriba unidos en amor. Ahora, la unidad se alcanza por amor, porque describe ahí en el verso 2, ¿verdad? Consolados los corazones, unidos en amor.
Pablo sabía que la unidad y la firmeza no solo son cuestión emocional, amados. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros que estamos casados podemos decirle, es que te escuché todo lo que dijiste? Y no me acuerdo qué me dijo. Pero en amor, por favor, ¿cómo estás? ¿Qué dijiste? ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo otra vez? Y unidos en amor. ¿Cuántos dicen, ouch, amén? Ahí como que es otro mensaje, Pastor Tony, ¿eh? Ahora, sino que también crecer en amor, crecer en unidad, es en el conocimiento de Jesús. En la iglesia vamos siendo unidos, diga conmigo, unidos, en amor, y vamos creciendo al ir conociendo más de la verdad de Dios. Pablo dice aquí que la verdadera sabiduría están escondidos, ¿en quién? En Él, en Cristo. Esto nos va a llevar a conocer el misterio de Dios. ¿Sabía usted que el misterio de Dios es para que tú lo conozcas? No es misterio ya. Cristo se reveló. Él se mostró a nosotros. Y Pablo dice, eso que ustedes llaman misterio, es para que lo conozcas. Lo puedes llegar a conocer. Puedes llegar a entender el misterio de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Él nos ha abierto el camino para tener libertad y para poder conocer quién es Él. La preocupación de Pablo a la iglesia era de que ellos llegarían a conocer más a Dios. Ahora, si a usted le gusta el contexto, ver el contexto en esos primeros 2 capítulos de Colosenses, hay 3 misterios que Pablo habla y los describe aquí. Por ejemplo, el primer misterio que él describe en el capítulo 1, versos 24 al 26, usted lo puede escribir, es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que la iglesia es el cuerpo de Cristo si son personas imperfectas? Si son personas que fallamos, si somos personas que hay pecado, que no todo el tiempo damos el buen ejemplo. ¿Cómo es posible que ese grupo es el cuerpo de Cristo? Pues ese misterio es hecho posible y lo podemos conocer porque es por la fe en Cristo Jesús que somos uno en Él. Y dice, por eso hay una gran lucha, pero esta lucha la podemos tú y yo llevar. Ahora, el segundo misterio en el capítulo 1, el verso 27, es la presencia permanente de Cristo. Él nunca se ha alejado. Él nunca ha dejado de estar presente. Él promete que ahí estará. Y cuando tú abres tu corazón a Él, Él viene a tu vida. La palabra de Dios dice, Jesucristo dijo, en este mundo tendrán aflicción, mas no teman. Yo he vencido al mundo, ¿sí o no? Y estaré con ustedes hasta el fin. El tercer misterio vemos aquí en el capítulo 2, los versos 2 y 3 que acabamos de leer, es que Cristo es el tesoro de toda sabiduría y conocimiento. Vaya conmigo a Juan 16, verso 13, donde Jesucristo describe esta verdad. Juan 16, 13, está en la pantalla también si lo gusta leer. El verso 13 dice, Juan 16, el Evangelio de Juan, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hay una conexión con el reino de Dios. Hay una conexión con el trono de gracia. Verso 14. Él me glorificará, dice Jesucristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Te dará a conocer el Espíritu Santo a través de su palabra. Verso 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Tenemos yo la promesa de que es el Señor quien nos lleva a toda verdad. ¿Verdad que sí?
podemos estar en una situación muy difícil. Podemos estar presos, separados de nuestra familia, pero es la palabra de Dios, ¿verdad? La que nos mantuvo, nos mantiene guiando a toda verdad, que es Él. Gloria a Dios. Mis hermanos, mis hermanas, joven, jovencita que estás aquí hoy, déjeme te digo, es la palabra de Dios, es la aventura de conocer a Cristo la que va a llenar tu vida. Me gusta lo que dice un comentarista acerca de este texto, un comentarista bíblico, se apellida Morgan. Dice, Él es en verdad, hablando de Cristo, el misterio de Dios. O sea, Dios se reveló. Él es. Jesucristo es. Y dice, profundo en la maravilla de su ser. Infinito Dios. Y sin embargo, tan real, diga conmigo real, que un niño más pequeño habla de Él con dulce familiaridad. Es el Señor revelándose a nosotros en su gran ejemplo. Mire lo que dice Colosenses 2, el verso 4. Avanzamos al verso 4. Estamos viendo verso a verso, capítulo por capítulo. Así nos gusta enseñar aquí, así nos enseña Pastor Tony. Mire lo que dice el verso 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe. Subraya esa parte. Con palabras persuasivas. Ok, hay una meta en todo esto. Llegamos a conocer a Cristo, entender de qué Él es, para que nadie te engañe. Ni tú mismo te engañes. Porque es el Espíritu que te guía a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo podemos saber si es la buena dirección? Es esto. Vamos a encontrar sabiduría y conocimiento en la sencillez de Jesús y su ejemplo. En otras palabras, todo lo que no se parezca a Cristo, en mi vida, lo que no se parezca a Él, Señor, te lo entrego. Clávalo en la cruz, así como moriste tú por mis pecados, Señor, te entrego esto a ti. No se parece a ti, huele hasta mal. Toma, Señor. No dije huele hasta mal, dije huele hasta mal, o sea, malo. Unos dijeron, wow, no le gustan los tamales al pastor. Claro que sí, miren nomás la pancita. Y más los de Guatemala, gloria a Dios. Hasta eso que en Nicaragua hay buen tamal también. Y el mexicano ni se diga, los de mi abuela, gloria a Dios, sale. Bueno, hay una competencia de tamales. No, este es otro mensaje. Que nadie nos engañe, dice. Ahora, había un peligro, ¿verdad? Pablo veía el peligro. Vemos ahora en nuestra cultura los peligros de los engaños, ¿verdad? Y nos advierte la palabra de Dios para que nada nos engañe. O sea, ve el ejemplo sencillo de Jesús. Ahora, lo vamos a comenzar a hacer en nuestra vida, ¿verdad que sí? Primero en nosotros, en nuestro hogar, y orar por aquellos que necesitan de Dios y poder llevarles el mensaje de salvación. Ahora puede sonar algo muy simple, que nadie te engañe, date cuenta y ya. Pero déjeme les digo, aquellos que se dedican a engañar, pues son astutos. Ahora, el enemigo no es creativo, él no es creador. Dios es el creador de todo, ¿sí o no? Pero el enemigo es efectivo en el engaño. Y Pablo escribe y la palabra de Dios nos guía, y Jesucristo mismo nos dijo, les conviene, viene el Espíritu Santo quien los guiará a toda verdad. ¿Cuántos quieren ser guiados por el buen camino? La verdad de todo. Ese es el plan de Dios, guiarnos a toda verdad, a todos. Ahora, pero los que engañan a veces se acercan muy cerquita a la verdad y de repente la ponen, la distorsionan, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es lo que está diciendo aquí la palabra. Número 2, escriba conmigo el segundo punto. El fundamento de la familia
es una fe en Cristo. El fundamento en la familia es una fe en Cristo. Si usted tal vez no tiene familia, estás acá en Estados Unidos, la iglesia se convierte en una familia para usted. Y el fundamento es Cristo. Si usted está casado o están ¿verdad? En una relación, o están buscando esa relación que tenga Cristo en su vida, pues dejemos que Él sea el centro, que lleve a esa pareja a toda verdad. Con los hijos, los padres de familia, tal vez usted tiene hijos adultos, que se pone más complicada la situación. Tal vez usted tiene hijos adolescentes, que Dios nos ayude en esa área, ¿verdad? O tal vez tiene pequeños. El fundamento es Cristo. Mire lo que dice el verso 5. Pablo continúa diciendo: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante estoy con vosotros en espíritu. Ahora no está diciendo Pablo que él está en presente y que su espíritu va y viaja y regresa, y empezamos ahí a distorsionar la cosa. Mire lo que está diciendo: gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido, diga conmigo, recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. ¿Qué significa esto? Pablo les dice: estoy presente en el Espíritu, aunque estoy lejos, estoy presente en el Espíritu. La idea aquí de este texto es la siguiente: la idea es de que estar espiritualmente presente es importante. En otras palabras, debo yo intencionalmente estar en una relación con Dios y orando por mi familia. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de estar orando por nuestra familia. Es intencionalmente estar orando por ellos. Como cristianos, como hermanos en Cristo, es intencionalmente estar presente en la oración, en una relación con Dios, y poder ver lo que Dios hace con los demás. Dice: por eso estoy gozando y mirando vuestro buen orden. Van en buen camino. Pablo veía a la iglesia de Colosas entregada a Dios, que es como lo vemos hoy aquí en esta familia Redención. Pero hay un gran peligro, ¿verdad? Ve Pablo el peligro alrededor en Colosas, y hay que mostrar la firmeza en nuestra fe. ¿Qué está sucediendo aquí? Recuerdan que Cristo dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, ¿verdad? Permanezcan en mí, ¿verdad? Esa historia de la uva, cómo funciona la uva, ¿verdad? Y cómo están conectados todos en esa rama, y cómo de ahí todos los frutos se alimentan y todos los pámpanos empiezan a dar fruto y a crecer. Pero si los cortas, ya mueren. Si cortas de la vid cualquier sección, esa sección va a secarse, no va a dar fruto. Y la idea aquí es de que cuando permanecemos, usted puede decir: pastor, es que a veces no hay fruto en mi vida, o no hay fruto en esta situación en nuestro hogar, o no hay fruto en aquella familia o aquella persona, o decimos: es que no se ve el fruto. Déjeme le digo, la manera en que va a haber fruto es permanecer en Él. Ese fruto se va a dar solo. Ese fruto se va a dar sin dolor, sin incomodidad. Así que permanezcan unidos, iglesia. Permanezcan espiritualmente presentes en todo. En oración por tus hijos, por tu matrimonio. No es que ya Dios nos libró de muchas, ¿verdad? Y bajamos la guardia. No, al contrario. Hay que estar espiritualmente presente y pelear por nuestra fe, porque no se llegó aquí así nomás. Amén. Ahora continuamos, dice aquí: nosotros debemos andar arraigados y sobreedificados. Arraigados y sobreedificados. Está usando estas metáforas, está usando estas palabras.
Ahora, arraigado es ese árbol que pone raíz, ¿sí o no? Cuando un árbol pone raíz, pues empieza a crecer y ese árbol va a estar fructífero. Cuando le piden a un jardinero que vaya y vea los arbolitos, ¿verdad, don Marcos? Vaya y vea los arbolitos y ve el arbolito medio feo, medio seco. ¿Qué hace primero? ¿Cortarlo y tirarlo? Checar la raíz. Darle minerales a la raíz. Echarle tierrita, abono, agüita, ¿verdad? Ponerle un tamal ahí para ver si si está despierto, a ver. Y va a dar raíz y de repente ese árbol, wow. Pensamos que ya ese árbol no servía y el fruto está más bueno, es más. Ahora usa también otra analogía que es sobre edificado, como un edificio. Dios quiere que tú y yo seamos como árboles plantados, dando raíz, pero también creciendo en nuestra fe como un edificio fuerte, como una casa fuerte. Ahora, no es usual, no es algo confuso de Pablo que use esta doble metáfora, es la manera que él escribía para aterrizar el punto. Bueno, avanzamos. Número 3. Tengo 20, no sé. Son 4, ya vamos a terminar. Número 3, el Señor cuida de ti. Respire. El Señor cuida de nosotros. El Señor cuida de ti. El Señor cuida de tus hijos. El Señor cuida de la iglesia. El Señor cuida de nosotros. Estamos peleando por nuestra fe, consolados por Él, pero Él cuida de nosotros. Entonces, cuando buscamos el sencillo ejemplo de Jesús, jamás seremos engañados. Es la advertencia de Pablo: no seas engañado por filosofías y tradiciones. Verso 8, mire lo que está sucediendo. El verso 8 dice: mirad que nadie os engañe. O sea, esté atento, esté mirando por medio de filosofías y huecas, me gusta esta descripción, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. No es nada de Dios, no es nada eterno, no es nada del cielo, es autoría humana, es deseo humano. Oremos por la misericordia de Dios, traigamos el evangelio a esa situación y estemos despiertos y defendiendo nuestra fe. Y dice el verso 8, termina: y no según Cristo. Me impresiona cómo Dios nos vino a dar su ejemplo. Él siendo Dios todopoderoso, glorioso en poder, indestructible, indescriptible, grande, sublime, eterno. Y viene y nos da un ejemplo humilde, sencillo. Y muere por nosotros. Y resucita al tercer día. Ese es nuestro Dios. Mira que nadie te engañe. Dice la palabra de Dios. Mira que nadie venga con falsas enseñanzas de cuál es Cristo y qué no es Cristo. Colosenses estaba teniendo alrededor un énfasis. Había unas filosofías y huecas sutilezas que estaban rodeando la enseñanza del evangelio. Y parecían que tenían un sello de hombres, ¿verdad? Hombres intelectuales, hombres, ¿verdad? Famosos, o tal vez, no sé qué yo, pero no tenían la autoría de Dios. Y es lo que conocemos como el gnosticismo, ¿verdad? Que empezaban aquí los primeros judíos a usar las cosas que parecían como Dios, que parecían espirituales, y meterlas a la iglesia para ponerlas como tradiciones de la iglesia dentro del servicio, y empezaban a mezclar esas cosas. Y hacían un mundo material dentro del evangelio y empezaba a una serie de sutilezas. Y Pablo dice: hey, no. Pablo dice: es Jesucristo, en Él están todos los tesoros, en Él está todo el consuelo, en Él está toda la provisión, en Él está toda la sanidad que tú y yo necesitamos. Para eso en el capítulo 1, verso 19,
capítulo anterior. Y ya con esto termino. Tal vez el grupo de alabanza pueda ayudarme acá. El verso 19 en Colosenses 1 dice: por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda plenitud. Hablando de Cristo. Y por medio de Él reconciliar, diga conmigo, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, el poder de su sacrificio. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, diga otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ese era yo, mi querido hermana y hermano. Ahora Él me ha reconciliado, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, en su cuerpo corporal, Él haciéndose carne, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo tomando forma de siervo, dice, por medio de la muerte, para presentarnos santos, apartados y sin mancha. Él te presenta delante del Padre como tu Salvador, irreprensible delante de Él. En Él estás escondido, en Él están los tesoros para tu vida. Los tesoros espirituales, la paz con Dios, la fe para enfrentar cualquier situación difícil con confianza en Él. Número 4, con esto termino. La grandeza de Jesucristo en tu vida trae libertad. Vemos a Cristo en nosotros. Vemos a Cristo tomando lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, rindiéndole a Él todo lo que somos. Eso trae libertad. El verso 9 y 10 en Colosenses 2. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes, vosotros, están completos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesucristo sigue siendo la cabeza. Él sigue siendo el Dios todopoderoso. La idea aquí, mis hermanos, y los quiero dejar con esto, es de que estamos completos en Cristo. Estamos completos en Él. La palabra de Dios pone bien en claro que Jesucristo está muy por encima de todo. Póngase de pie conmigo, vamos a orar y hacer una invitación para adorar al Señor y tomar la cena del Señor. En Efesios 1:19, el mismo autor Pablo, desde la prisión recuerda, dice: ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales? ¿Quién está en victoria? Cristo. Sobre todo principado y autoridad. Que no se nos olvide que Él está sobre todo poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesucristo va a ser y será Señor de nuestra vida. Y el verso 22 dice: y sometió todas las cosas, incluyendo a nosotros, bajo sus pies, y dio por cabeza. Y aquí es donde está la victoria. Por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, dio por cabeza sobre todas las cosas a su pueblo. Tú y yo como iglesia, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oramos. Señor, gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por traernos libertad. Gracias, Señor, por llenar nuestros corazones. Y, Señor, en este momento de adoración, que podamos hacer negocio contigo.
cuentas contigo, Dios. Y juntos recibir la invitación a una vida en Cristo. Bendice a cada uno de mis hermanos. Que tu palabra, Señor, dé fruto en los corazones.